Un mundo donde la vida era distinta, donde el cielo y la tierra no estaban separados, donde la consciencia humana alcanzó alturas que hoy apenas recordamos en sueños. Lo que llamamos el diluvio universal no fue solo una catástrofe, fue un reinicio, un gran reset de la humanidad. No vino a destruir la vida, vino a preservarla. Y quizá lo más inquietante no es lo que ocurrió entonces, sino lo que ese evento nos está diciendo hoy. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en tu interior recuerda. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo anterior al diluvio, no desde el miedo, sino desde la revelación. Bienvenido a Palabras Sagradas. El mundo antes del diluvio. Antes de que las aguas cubrieran la tierra, existió un mundo radicalmente distinto al nuestro. La Biblia lo llama el mundo antediluviano, pero esa palabra encierra mucho más que una simple referencia temporal. Habla de una humanidad anterior al colapso, de una civilización que vivía bajo leyes distintas, en un equilibrio que hoy apenas alcanzamos a comprender. Las antiguas escrituras nos dicen que los seres humanos vivían cientos de años. Adán, Set, Enoc, Matusalén. Vidas largas, extensas, profundas. Y esto no se presenta como un mito aislado, sino como un patrón constante. La pregunta es inevitable. ¿Por qué vivían tanto? No se trata solo de biología. Todo apunta a que la Tierra misma era diferente. Se describe un planeta envuelto en una especie de manto protector. Un equilibrio perfecto entre cielo y tierra, donde el clima era estable, la radiación no dañaba los cuerpos, y la vida fluía sin la fragilidad que hoy conocemos. Pero hay algo aún más importante que el clima o la longevidad. La consciencia humana no estaba fragmentada. El ser humano no se percibía separado de lo divino. La comunicación con Dios, o con la fuente, no era una excepción, era una experiencia natural. Caminar con Dios no significaba seguir una religión, significaba vivir en coherencia. Enoc no fue especial por ser diferente, sino por recordar lo que muchos habían olvidado. En aquel mundo, la espiritualidad no era un ritual, era un estado de presencia. Sin embargo, ese equilibrio comenzó a romperse. La humanidad empezó a desalinearse de su origen, no por ignorancia, sino por una elección interna, la desconexión del corazón. La violencia, la corrupción y la pérdida de sentido no aparecieron de golpe. Fueron el síntoma de algo más profundo, una consciencia que se alejó del Padre Creador. Y cuando un mundo pierde su coherencia interior, el desequilibrio se manifiesta también en la tierra que habita. El diluvio no fue un castigo, fue una respuesta natural al colapso de una civilización que había olvidado para qué existía. Y aquí surge una pregunta que no podemos evitar. ¿Estamos hoy viviendo algo parecido? Porque entender el mundo antes del diluvio no es mirar al pasado, es mirarnos a nosotros mismos. Cuando el cielo y la tierra aún no estaban separados. Hubo un tiempo en el que la frontera entre lo humano y lo divino no era un muro, era un umbral. Las antiguas escrituras hablan de una interacción constante entre la consciencia humana y los planos superiores. No como algo extraordinario, sino como parte natural de la experiencia de vivir. El ser humano no se sentía solo en el universo. Sabía que formaba parte de una red viva, de una inteligencia mayor que lo sostenía, lo guiaba y lo observaba. Por eso, en los textos antiguos, Dios no es una idea abstracta, sino una presencia cercana. Una voz que orienta, una sabiduría que acompaña. Pero estas mismas fuentes también nos hablan de una alteración del orden natural. Se describe un tiempo en el que fuerzas que no estaban alineadas con la vida intervinieron en el desarrollo humano, no desde fuera,
sino influyendo en la consciencia. Este relato ha sido interpretado de muchas formas a lo largo de la historia. Ángeles caídos, gigantes, híbridos. Nombres distintos para señalar una misma realidad simbólica. Cuando la consciencia pierde su eje, el poder se desordena. No se trata de seres mitológicos, sino de estados de consciencia que buscaron dominar en lugar de custodiar. La humanidad comenzó a mirar hacia arriba, buscando poder, en lugar de mirar hacia adentro, buscando verdad. Y ese fue el verdadero error. Cuando el ser humano intenta ocupar un lugar para el que aún no ha madurado interiormente, el resultado no es expansión, es desequilibrio. El mundo antediluviano no fue destruido por la cercanía con lo divino, sino por el uso inconsciente del conocimiento. Y cuando el conocimiento se separa del corazón, la vida deja de sostenerse. El punto de quiebre, cuando todo comenzó a desordenarse. Todo colapso empieza en el interior, mucho antes de hacerse visible en el exterior. El mundo antediluviano no cayó de un día para otro. Se fue fracturando lentamente a medida que la consciencia humana se alejaba de su centro. Las antiguas escrituras no hablan solo de violencia física, hablan de una violencia más sutil, la desconexión del corazón, la pérdida de la empatía, el olvido del propósito sagrado de la vida. El ser humano comenzó a utilizar el conocimiento sin sabiduría, el poder sin responsabilidad, la voluntad sin amor. Y cuando esto ocurre, el orden natural se descompone. La tierra, que antes respondía en armonía, comenzó a reflejar ese desequilibrio, no como castigo, sino como espejo, porque la tierra no juzga, resuena. Las familias se fragmentaron, la confianza se perdió, la fuerza se impuso sobre la consciencia, lo sagrado fue desplazado por el control. La tradición nos dice que toda carne había corrompido su camino. Pero más allá de la literalidad, este mensaje señala algo profundo. La humanidad dejó de caminar en coherencia. Ya no se vivía desde la custodia de la vida, sino desde la dominación. Ya no desde la escucha, sino desde la imposición. Y cuando un mundo pierde su coherencia interior, se vuelve insostenible. El diluvio no fue una decisión arbitraria. Fue un punto de reinicio, un límite natural al que llega toda civilización cuando se desconecta completamente de su esencia. No para destruir la vida, sino para preservar la semilla, porque incluso en medio del colapso siempre hay conciencias que recuerdan. Y una de ellas fue Noé. Noé, el guardián de la semilla. En medio de un mundo que había perdido su rumbo, hubo una conciencia que no se dejó arrastrar. Las escrituras dicen, Noé caminó con Dios. Y esa frase, sencilla en apariencia, encierra una verdad profunda. Noé no fue elegido por ser perfecto, ni por pertenecer a una élite espiritual. Fue elegido porque recordó. Recordó quién era. Recordó su lugar en la vida. Recordó que el ser humano no está aquí para dominar, sino para custodiar. Noé representa al ser humano que, aun viviendo dentro de un mundo caótico, no se deja contaminar por él. Alguien que mantiene su eje interior cuando todo a su alrededor se desmorona. Por eso el arca no es solo una construcción externa, es un símbolo de consciencia. El arca es el espacio interior donde se protege lo esencial cuando el mundo entra en crisis. Cada medida, cada detalle, cada instrucción habla de orden, de precisión, de alineación con una inteligencia superior. Mientras el mundo se aceleraba hacia el colapso, Noé se movía en otro ritmo, el de la escucha, el de la fidelidad a lo invisible. Construir el arca llevó años, y ese tiempo no fue solo físico,
Fue un tiempo de maduración interior. Noé no salvó al mundo, salvó la semilla de la vida. Y esa semilla no eran solo los animales o su familia, era una frecuencia, un recuerdo, una posibilidad futura, porque cada gran reinicio necesita conciencias que sostengan la memoria de lo que verdaderamente importa. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si hoy el mundo atraviesa su propio proceso de colapso, ¿quiénes están construyendo el arca ahora? El diluvio como portal de transformación. Cuando llegan las aguas, no llegan para castigar, llegan para limpiar. El diluvio universal no puede comprenderse solo como un evento geológico o histórico. Es, ante todo, un arquetipo, un símbolo profundo que se repite cada vez que una consciencia, individual o colectiva, alcanza un punto de saturación. El agua, en todas las tradiciones sagradas, representa la emoción, la memoria y la purificación. Por eso, cuando el mundo antediluviano colapsa, no lo hace con fuego ni con destrucción instantánea, sino con agua. Porque lo que debía disolverse no era la vida, sino las formas que ya no podían sostenerla. El diluvio fue un umbral, un paso entre un mundo que ya no era viable y otro que aún estaba por nacer. Durante ese tiempo, todo quedó suspendido. No había tierra firme, no había referencias externas, solo espera, solo confianza. Y ese es el punto más incomprendido del relato. El verdadero tránsito no ocurre cuando las aguas suben, sino cuando aprendemos a habitar la incertidumbre sin perder la fe interior. El arca flotando sobre las aguas representa la consciencia que no se hunde aunque todo lo conocido desaparezca. Noé y los suyos no podían acelerar el proceso, no podían controlar el tiempo, solo podían permanecer fieles. Y así ocurre en toda transformación profunda. Primero se disuelve lo viejo, luego viene el silencio, y solo después la nueva tierra puede emerger. El diluvio no eliminó el mal, eliminó la estructura que lo sostenía. Por eso, al retirarse las aguas, no aparece un mundo perfecto, sino un mundo con una nueva oportunidad. El pacto y la memoria del arco. Cuando las aguas se retiran, no termina la historia. Comienza algo nuevo. El mundo que emerge después del diluvio ya no es el mismo que existía antes. La tierra ha sido purificada, pero la humanidad sigue siendo humana. Por eso aparece el pacto. El arco en el cielo, o arco iris, no es solo un fenómeno natural, es un símbolo de memoria, un recordatorio visible de que la vida no será borrada nuevamente, no porque el ser humano sea perfecto, sino porque ha sido preservada la semilla. El pacto no es una promesa de ausencia de crisis, es una promesa de continuidad. La humanidad seguirá cayendo y levantándose, olvidando y recordando, pero la vida tendrá siempre una oportunidad de recomenzar. El arco iris une dos mundos, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, la materia y el espíritu. Nos recuerda que la separación es una ilusión cuando la consciencia permanece despierta. Después del diluvio, el ser humano ya no vive cientos de años. La experiencia se vuelve más breve, más intensa, más frágil, pero también más consciente. Cada vida se convierte en un acto de responsabilidad, cada elección en una siembra. El verdadero mensaje del diluvio no es el miedo al castigo, sino la invitación al recuerdo. Recordar quiénes somos, recordar de dónde venimos, recordar que cada civilización, cada cultura y cada ser humano vive ciclos de muerte y renacimiento.
Y aquí surge la pregunta final, la que atraviesa todo este relato. ¿Qué estamos sembrando hoy para el mundo que vendrá después de nuestras propias aguas? Porque el diluvio no pertenece al pasado. Es un símbolo eterno que nos habla del momento presente. Y tú, que escuchas estas palabras, no estás aquí por casualidad. Tal vez seas uno de los que ha venido a recordar, a custodiar la semilla y a caminar conscientemente en este nuevo ciclo de la humanidad. El relato del diluvio no habla de un mundo que fue destruido, sino de un mundo que necesitó recordar. Cada época vive su propio diluvio. Cada alma atraviesa en algún momento sus propias aguas. Y siempre, en medio del caos, hay conciencias que no olvidan, que escuchan, que custodian la semilla. Tal vez no estás aquí solo para escuchar esta historia. Tal vez estás aquí porque algo en tu interior reconoce este llamado. Porque el verdadero arca no se construye con madera, sino con presencia, coherencia y verdad. Si estas palabras han resonado contigo, te invito a que las guardes en el corazón y permitas que sigan revelándose en tu vida. Si sientes que este mensaje puede servir a otros, compártelo. La palabra compartida se convierte en puente. Suscríbete a Sagradas Palabras para seguir caminando juntos por los misterios que aún esperan ser recordados. Y si lo deseas, deja tu reflexión en los comentarios. La palabra consciente crea comunidad. Gracias por estar aquí. Que la luz del recuerdo te acompañe en cada paso